Hola, buenas noches, bienvenidos a todos, somos 132, estamos en Rompeviento Televisión por Internet. Mi nombre es Iván Benumea, muchas gracias por acompañarnos y el día de hoy abordaremos la lucha por la libertad de Alberto Patistán. No se despegue. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a todos, somos 132. El día de hoy, como les comentaba hace un ratito, vamos a abordar un tema que en muchos otros espacios ya se ha abordado, pero y aquí ya era vital también tratarlo, es la lucha por la libertad de Alberto Patistán. Lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, pero creo que por los últimos acontecimientos de las últimas semanas y por lo que habrá de suceder a mediados de agosto, por lo que tenemos entendido, tenemos que contextualizar un poco sobre la importancia de la libertad de Alberto Patistán, todas las arbitrariedades que hay detrás de él. Y para hablar de este tema trajimos al Comité por la Libertad de Alberto Patistán, es que es Comité por la Libertad o Comité por la Liberación, hay confusión ahí, pero Comité por la Libertad de Alberto Patistán. Así es. Para eso traemos a Luis Gómez del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Exacto. América del Valle del Frente de Defensa, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. gracias, ya. Y a Sandino Rivero de Defensa Estratégica en Derechos Humanos. Antes de abordar todo este tema, ¿por qué no nos platicas, cada quien nos platica un poco de lo que hacen en su organización? Luis. Bueno, pues el Movimiento por la Paz surgió en 2011 a partir del asesinato del hijo de Javier Sicilia, Juan Francisco, quien pues fue uno de los asesinatos más emblemáticos y que se sumaron a todo lo que llevaba del sexenio. Ahora son alrededor de 90,000 asesinatos, 30,000 desaparecidos. Y bueno, el Movimiento por la Paz sobre todo es un colectivo de víctimas que buscan justicia y en el camino de buscar justicia también buscan el fin de la guerra. Y bueno, nosotros hemos trabajado tanto con víctimas individuales como víctimas colectivas y ahí es que se inserta el tema de pueblos indígenas, del EZLN y ahora por supuesto el tema de Alberto Patistán. América, ¿nos puedes platicar un poquito? Sí, bueno, soy integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, ATENCO. Esta organización surge a partir de una expropiación, un despojo que se comete en 2001 por parte del gobierno de Vicente Fox. A partir de ahí emprendemos una lucha en defensa de la tierra y bueno, estamos luchando, resistiendo, construyendo contra un megaproyecto que no viene más que a despojarnos, más que a exterminar a nuestra historia, nuestra cultura, nuestras raíces y al fin la vida. Y seguimos en eso y pues a más de 10 años de constituido el frente, pues seguimos en lucha porque la amenaza también continúa, ¿no? Déjame interrumpirte ahí porque le quiero recordar al auditorio que hace 2 meses, en mayo, vino Trini a hablarnos un poco sobre lo que ha pasado con Atenco y el nuevo proyecto que se viene. Entonces, si quieren, en la barra de nuestros programas anteriores pueden consultar este programa especial que se llama Recuerda Atenco. Pues muchas gracias por estar aquí, América. Gracias. Sandino. Bueno, gracias Luis por la invitación. Somos un despacho que se llama Defensa Estratégica en Derechos Humanos. Nos dedicamos principalmente a temas con un contexto social, con contexto político, como es el caso de Patistán, pero también a otros asuntos similares que ya han sucedido, como el caso Atenco, como el caso de desaparecidos, el caso de organizaciones sociales, por ejemplo, en Chiapas, en el Estado de México. Entonces, la idea es con una perspectiva de litigio estratégico, pero no solamente asuntos de ese tipo, también asuntos particulares, sin que necesariamente tengan el contexto social. Ok, pues muchas gracias por estar aquí, Sandino. Gracias a ti. Pues hablemos un poco sobre Alberto Patistán. Quizá este tema hace 10 años no era conocido por una gran mayoría de organizaciones, ¿no? Poco a poco fue adentrándose en la agenda pública y cada vez más
organizaciones han asumido la lucha de Alberto Patistán, como son nosotros, como más de 131, parte de 132, ha apoyado recientemente a Alberto Patistán. ¿Y por qué no, América? Comenzamos contigo y te pregunto sencillamente, ¿quién es Alberto Patistán? Alberto Patistán es un maestro tzotzil, originario del pueblo de El Bosque, en Chiapas. Él es maestro desde el 98, en los 90, fines de los 90 se incorpora a trabajar como docente. Es un maestro bilingüe que, viendo la situación y condiciones de sus comunidades, de su comunidad en particular, empieza a emprender una organización que para el contexto de Chiapas pareciera casi natural, ¿no? Ante una situación de miseria, ante una situación de marginación, de impunidad, de ninguna procuración de justicia, el pueblo no tiene otro remedio y otra más que acudir a la organización misma mientras un gobierno, mientras un Estado no responda a sus necesidades. Es así como Alberto Patistán, siendo maestro bilingüe, empieza también un proceso de organización con su comunidad, junto con otros compañeros, junto con sus compañeros vecinos, familiares, y frente a situaciones gravísimas como que había asesinatos constantes, como la propia pobreza, y frente además a una denuncia que se hace cada vez más constante contra el propio gobierno municipal, ¿no? Digamos como una primera instancia. Es así como empieza, digamos, la propia comunidad a tomar conciencia y a organizarse y a incluso impulsar un consejo, bueno, con la idea de impulsar un consejo del propio pueblo, que sea el propio pueblo quien administre su justicia, quien vaya respondiendo a sus necesidades y vaya luchando también para alcanzarlas, alcanzar mejores condiciones de vida. Dada la situación que en este caso, para un gobierno municipal de entonces, a donde sabemos, bueno, pues que persiste el caciquismo, la impunidad y el actuar de los gobiernos municipales, no solo en Chiapas, sino se dan a nivel nacional, en cualquier rincón de nuestro México. El presidente municipal, la medida que toma es actuar como suelen hacerlo los caciques y les monta una emboscada. Digamos, hace un montaje, la emboscada sí ocurre, pues, y sin embargo quien culpan es a varios miembros de la comunidad, incluido Alberto Patistán. Claro. ¿No? Digamos, Alberto Patistán es originario del Bosque, de un pueblo, es maestro tzotzil, que trabajaba entonces como docente, es padre de familia de 2 jóvenes, Gabriela de 22 años ahorita y Héctor próximamente estará por cumplir escasos 17 años, es decir, a ellos los deja muy pequeños, a ellos les arrebatan a su padre desde muy, muy pequeños y hoy es un luchador social, ¿no? O sea, dentro de todo ese proceso de formación y de resistencia que él inicia en su comunidad, hoy se ha convertido y lo reconocemos nosotros como activistas, como compañeros de lucha y como hermanos, lo reconocemos como una gran persona con una sabiduría, con una capacidad de solidaridad hacia el otro, para con los otros, muchas veces incluso apartándose de su propia causa y siendo congruente con lo que él cree, ¿no? Porque Alberto Patistán, además de todo esto, es creyente y lo lleva a cabo. Es una persona muy congruente, es un hombre honesto y es una persona muy congruente con lo que cree, con lo que hace. Luis, pues creo que quizá Alberto sea una persona extraordinaria dentro del contexto en México, en el que parece que en pocas ocasiones la gente decide organizarse, ¿no? Es decir, poco a poco empiezan a florecer más organizaciones y quizás en el momento en que empieza a ser evidente que en el sur de Chiapas comienza a existir otro movimiento en contra de un gobierno, es que decide el gobernador empezar a hacer esta jugada política, ¿no?
Pero, ¿por qué? O sea, tú que trabajas con víctimas y estás muy relacionado con ese tema, quería preguntarte en qué momento se victimiza a Alberto Patistán desde que comenzó la emboscada y sobre todo cuáles son los procesos posteriores que ha sufrido. Bueno, creo que al ser un profesor tzotzil, se le victimiza desde el momento en ser indígena, ¿no? Claro. Sabemos que digamos, la estructura sobre la cual funciona hoy México no reconoce en gran medida pues ni la cosmovisión ni la cultura de los pueblos indígenas. Desde ahí hay una victimización natural, pero sobre todo Patistán es victimizado ejemplarmente, digamos. El gobierno ejemplarmente castiga a Alberto Patistán. Por un lado, por la organización de la comunidad misma. Por otro lado, porque él acaba siendo una mediación entre los pueblos indígenas y cuáles las causas que ellos representan, es decir, una mediación inclusive por la enseñanza del español. Pero hay varios procesos que generan que Alberto Patistán sea totalmente victimizado. Es importante decir que aparte de que la justicia es en español y no propiamente en tzotzil, celtal, tojolabal, zoque, cualquier otra lengua indígena mayense, pues Patistán, aparte de que es preso y es condenado a una condena por haber asesinado a varias personas en un mismo momento, es una cosa ridícula. Él ha sido totalmente castigado por la organización que también ha generado en la cárcel. Es decir, han habido diferentes procesos desde el penal de Cerro Hueco, desde el penal de La Mate y ahora en el penal número 5, donde él es el único que queda de la organización que logra consolidar dentro de la cárcel, ¿no? Es decir, la Voz de Cerro Hueco fue una organización a la que él llega, a la que él se acerca, gente ligada al EZLN, bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y que ahí empieza a trabajar. Después fundan la Voz de La Mate, todos los de Cerro Hueco son liberados, menos él y otro compañero, me parece, son trasladados a La Mate y en el Amate empieza a volver a hacer lo mismo. Digamos que Alberto Patistán está ahí para darle un ejemplo a la sociedad de que ese tipo de organizaciones no pueden seguir creciendo, digamos. Pues más bien sí, lo encarcelan por eso y lo revictimizan por esa razón. Y es importante decir que en el Amate le vuelven a hacer exactamente lo mismo. Solo son trasladados Rosario y Alberto Patistán al Cerezo número 5 cuando liberan a toda la organización que ya habían gestado. Y ahora en el Cerezo número 5 pues vuelve a suceder lo mismo, ¿no? Hablas de muchos cerezos y muchos, digamos, centros de detención. Sandino, tú que eres abogado, ¿podrías explicarnos un poco sobre el proceso que se inició en contra de Alberto? Bueno, los antecedentes jurídicos datan del año 2000, cuando ocurre una emboscada en el municipio del Bosque, bueno, entre Simojovel y el Bosque, entre estos dos municipios, en donde pierden la vida 7 policías municipales y estatales, que hay 2 sobrevivientes. Uno de ellos es el hijo del presidente municipal del Bosque, un menor de edad, obviamente civil, no era policía, pero que iba conduciendo la camioneta oficial en la que se trasladaban los policías, y otro policía que también es sobreviviente. Esto ocurre el 12 de junio del año 2000. El día 19 de junio, Alberto Patistán es detenido, es decir, 7 días después, lo ponen a disposición del agente del Ministerio Público, lo arraigan y posteriormente se inicia el procedimiento penal, todo el proceso. En el año 2012 es sentenciado, bueno, a él lo acusan al principio... 3 delitos, ¿no? No, por más. Lo acusan por homicidio y lesiones calificadas, robo, daño a la propiedad, portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y al principio delincuencia organizada. Cuando lo sentencian, que es a 60 años de prisión, es por todos estos delitos menos por delincuencia organizada. Es importante contextualizar o comentar al público que el proceso se lleva a nivel federal, en el fuero federal como se conocen en el ámbito jurídico, en el fuero federal. Eso determina que todo su proceso, desde la investigación, fue un Ministerio Público Federal, el procedimiento fue un juez federal, y así la apelación y el amparo. Bueno, el amparo siempre es federal. En el año 2002, te digo, es sentenciado a 60 años de prisión. En ese mismo año se apela la sentencia y es confirmada esa sentencia. En el año 2003 se interpone el amparo directo, que es la última instancia jurídica que hay en el país,
y también se confirma la sentencia. Y aquí es importante porque tú decías al inicio, hace 10 años, ¿quién en la sociedad conocía el tema? Creo que pocos, o creo que casi nadie. Justamente hace 10 años este asunto se había acabado jurídicamente. Claro. Ahorita estamos en una nueva etapa, que seguro más adelante hablaremos de eso, en donde hay posibilidad de que pueda salir libre el profesor Pachistán. Pues te voy a dejar ahí, Sandino. Vamos a un corte y ahorita regresamos. No se despegue. Pues algunos no informan tal como debe de ser y otros pues sí. Pero nunca dicen la verdad. De repente son un poco exagerados. Hay momentos que se fastidia uno de plano, dice uno, yo la pago. La mayor parte de esos medios, pues ya ve, son acaparados por los poderosos, ¿Verdad? Nos dan a entender una fantasía que no es cierta. Esconden muchas cosas. Nada más dicen lo que le conviene a la prensa, ¿no? Porque en realidad hay problemas que sí deben de ser informados y no. ¡Ay, no! Lo que ofrecen es una basura. En particular yo creo que desinforman. Porque pues creo que nada más emboban a la gente. Prefiero no dar mi opinión. Ya no investigan primero antes de decir las cosas. Sí, hay, como todo, hay buenos, hay malos, hay regulares. Están como muy manipulados al antojo de dueños de televisoras. Muy distorsionada la información. Sin embargo, creo que necesitamos una revolución en cuanto a la forma de comunicación. El rompeviento. Pues no sé, como algún material, ¿no? De ropa. Eso es. Híjole, pues ahí sí no sabría decirle por qué no. Bueno, es como con lo que se corta la entrada de las corrientes. Así, ¿cómo rompeviento? Rompevientos. Es que causa impacto, ¿no? Ni idea. Eso que tienen las sombrillas son como unas divisiones para que no se volteen. Rompevientos es el aparato que se usa para medir la capacidad, ¿no? ¿Qué rompeviento? Es una capa, ¿no? De las que... ¿Qué es? Creo que es un abrigo. No, pues no, porque pienso que me falta ir a la escuela. A no seguir lo que dicen todos. Una pared. Que rompe con todos los esquemas conocidos, que es algo diferente e innovador. Una pantalla. Que se opone a algo, ¿no? Que te ayuda a controlar alguna cosa. Sí, como una idea. Así como, que será como un trailete. Rompevientos es un aparatito, ¿no? Bueno, es como una torrecita que te rompe el viento, ¿no? Ha sido el gran invento de la raza humana. Buenas noches, estamos de regreso en Todos Somos 132, en Rompeviento Televisión por Internet. Estamos con Luis, América y Sandino, hablando sobre la lucha por la libertad de Alberto Pachistán. En el segmento anterior nos quedamos con la intervención de Sandino, que nos estaba platicando un poco sobre el proceso. Y bueno, síguenos platicando, pero a mí me gustaría que hicieras hincapié en las arbitrariedades que hubo al momento de juzgar a esta condena que se dictó en 2003. Con base en qué elementos se dictó y si existieron arbitrariedades en la detención, porque estaba viendo que, bueno, de hecho, al momento de su detención
Alberto estuvo un mes en un arraigo, en un hotel privado. Que utilizan como exactamente. Bueno, casa de arraigo. Cuéntanos todas esas arbitrariedades que existieron en el caso. Bueno, efectivamente, desde que es puesto a disposición de la autoridad ministerial, hay arbitrariedades. Una de estas violaciones que tienen que ver propiamente con el debido proceso, que son los requisitos que se tienen que cumplir para que la persona pueda tener las posibilidades necesarias para defenderse de manera adecuada, tienen que ver justamente con la forma en cómo fueron obtenidas las pruebas que sirvieron de sustento para sentenciar al profesor Alberto Patistán. A él lo sentencian a partir de, ni siquiera hay pruebas suficientes que directamente lo imputaran la responsabilidad en los hechos. Por eso es que el juez lo que hace es hacer uso de un tipo de prueba en materia penal que se llama prueba indiciaria, que esto quiere decir que se parte de una verdad conocida, es como un rompecabezas. Se parte de una verdad conocida para llegar a una verdad desconocida, pero para hacer este juego de una verdad conocida a una verdad desconocida, se tiene que hacer justamente como un rompecabezas, como te decía, agarrar indicios, o el juez tiene que sostener ciertos indicios que tengan un papel incriminador, ser válidos y ser suficientes. Si uno de esos indicios no tiene ese papel incriminador, no es válido, no es suficiente, se rompe la secuencia de la prueba circunstancial. En el caso en concreto hay ciertas pruebas que utilizó el juez que tiene que ver, que son la declaración de Alberto Patistán, un careo entre, las declaraciones de los dos sobrevivientes, un careo entre un sobreviviente, el menor, y Alberto Patistán, una un prueba... careo es un estar de frente y... ante un juez, digamos. Está el juez presenciando el careo, supuestamente el juez, pero muchas veces es el secretario. Está también un peritaje químico practicado al profesor Patistán para saber si había disparado un arma de fuego, y esas son las pruebas. Nosotros lo que estamos diciendo es que justamente a partir de las últimas interpretaciones que hay sobre nulidad de pruebas, obtenidas a partir de violación de derechos humanos, estas pruebas pierden su sustento jurídico y por lo tanto se debe reconocer la inocencia del profesor Patistán. Una de ellas tiene que ver con la declaración de uno de los testigos. Uno de los testigos sobrevivientes declara de manera completamente ilógica ante el Ministerio Público del Fuero Común y ante el Ministerio Público del Fuero Federal, supuestamente al mismo tiempo y a la misma hora, lo cual es completamente ilógico. Claro. ¿Cómo tú vas a declarar a la misma hora ante dos autoridades, por ejemplo, ante América y ante mí? No se puede. Eso produce incertidumbre en la prueba respecto a cuál de ellas realmente sucedió y en qué condiciones. Otra prueba tiene que ver con el dictamen que se practicó, el dictamen químico al profesor Patistán. El Ministerio Público ordena que se practique justo a la misma hora en que inicia su declaración ministerial, lo que quiere decir que ya estaba calificando sobre la culpabilidad del profesor. No puedes pedir que se practique a la misma hora en que inicias tu declaración el dictamen químico, porque eso quiere decir que ya lo estaba calificando como un presunto responsable. Okay. Además, eso sin hacerle saber quién lo acusaba, por qué lo acusaban, de qué hechos, la naturaleza de los actos. Eso quiere decir que, como te decía, estaba ya calificando sobre su culpabilidad. Otra de las pruebas tiene que ver con la declaración de una persona que no fue testigo presencial, pero esta persona dice que ve al profesor Patistán después de que suceden los hechos, minutos después, que iba en una camioneta sobre el camino, y dice: yo reconozco a una persona que tiene los rasgos indígenas de las personas de este lugar, y el Ministerio Público le dice: pero era Alberto Patistán, o sea, induciendo la declaración. Claro. Dice esta persona: bueno, no puedo asegurar que sea el profesor Patistán, pero sí se parece. Y ahí está el indicio, ¿no? Ahí hay un indicio ahí. Pero si nos vamos al fondo de esa prueba, tiene que ver con la forma en que este testigo declara, porque la autoridad lo que hace es recabar una fotografía del profesor Patistán de manera completamente ilícita, porque el profesor no tenía todavía la calidad de presunto responsable o de imputado. Los policías judiciales que estaban investigando
obtienen la fotografía del profesor porque el presidente municipal, con quien había tenido ya varios roces el profesor Patistán, les da la fotografía del profesor, le dice a los policías judiciales, a ver, esta es la fotografía del profesor. Lo que hacen los policías es, se la dan al Ministerio Público, esta la agrega al expediente, pero ahí todavía no estaba detenido el profesor. No tenían por qué una autoridad como era el presidente municipal darles una fotografía de Alberto Patistán, y tampoco el Ministerio Público tenía que agregarla al expediente. Es de esa forma como le ponen la fotografía a este testigo, y es como el testigo dice, efectivamente yo lo reconozco. Eso es algo ilícito, es algo ilegal. Y la última prueba tiene que ver con que si ya quitas uno de los testigos del que hablamos, que es el testigo presencial, el que te digo que declaró 2 veces una vez al mismo tiempo ante 2 autoridades, queda un solo testigo presencial. Jurídicamente es un testigo singular que por ser una sola persona con la que se tratan de probar los hechos, aunque hayan sido varias las que lo presenciaron, el valor de su testimonial disminuye, no tiene la fuerza suficiente para sostener una prueba circunstancial. Entonces lo que estamos diciendo, a partir de estas irregularidades en cómo se obtuvieron las pruebas, a partir de violación de derechos humanos, las pruebas deben ser nulas justamente después de una serie de tesis que ha emitido el Poder Judicial de la Federación, tesis que son interpretaciones de la ley, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tribunales federales han sostenido que este tipo de pruebas no pueden servir como fundamento para sentenciar a una persona. Estas pruebas no existían en su momento cuando se procesó al profesor, cuando se le sentenció, pero existen ahora. La pregunta es, ¿se pueden aplicar retroactivamente? Nosotros sostenemos que sí. Además, es necesario decir que hace unas semanas se publicó una nueva ley de amparo en donde expresamente se prevé que sí se puede aplicar retroactivamente una tesis de jurisprudencia cuando beneficia a la persona. Entonces, esa es nuestra... Eso pasó 10 años después, eso porque pasa 10 años después, más o menos. Lo que lo retomaron ustedes, ¿no? Así es. Y bueno, creo que el proceso en general quedó perfectamente explicado, sobre todo las arbitrariedades que hubo en el proceso. Y ¿por qué no? Bueno, ya nos explicaste un poco también lo que va a decir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero el caso todavía no termina, y me estabas comentando hace rato fuera del aire que se espera que por ahí de a mediados de agosto el caso jurídicamente termine, ¿no? ¿Podrías explicarnos de nuevo brevísimo en qué consistirá eso? Bueno, ya como lo habías comentado, el 6 de marzo de este año la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide no traer el asunto, regresa el expediente al Tribunal Federal con residencia en Chiapas que va a resolver. Ese tribunal tiene que designar un magistrado que es el que va a elaborar el proyecto de fondo sobre el asunto, sobre si procede o no la inocencia, y esto estará sucediendo, yo creo, los primeros días de agosto. Ahorita está de vacaciones el Tribunal Federal. Los primeros días de agosto le asignan un magistrado ponente y la ley le da un plazo de 10 días al tribunal para resolver. Entonces estamos pensando que esa sentencia pueda salir a mediados de agosto o la tercera semana de agosto. Perfecto. Pues bueno, fue muchísimo término jurídico para 10 minutos. Espero no se hayan cansado un poco, pero era importante mencionarlo, ¿no? Porque es importante conocer todas las arbitrariedades que suelen haber en los juicios, sobre todo contra personas que tienen actividades políticas y sobre todo contra indígenas, que como comentabas es aún más grave. Pero bueno, vamos a ir a un video comercial sobre Patistán y ahorita regresamos, no se vaya. Perfecto. El profesor Tzotzil Alberto Patistán está preso, lleva preso 13 años en Chiapas. Le quieren poner una condena de 60 años y lo acusan de asesinato, lo acusan de delincuencia organizada, lo acusan de portación de armas.
Y la verdad es que el maestro Alberto Patistán está preso por el trabajo que hizo en su municipio El Bosque, en Chiapas, en una organización que él tenía, que todavía existe, que se llama La Canoa, en la cual denunció arbitrariedades, abusos del entonces presidente municipal de El Bosque. Liberar al profesor Alberto Patistán sería centrar un precedente de libertad a todos aquellos otros indígenas que están presos sin un debido proceso, sin un debido abogado, violándoles todos los derechos humanos y siendo rápidos y expeditos en la justicia para encarcelar a aquellos que luchan por defender a la madre tierra, mientras que delincuentes de cuello blanco, delincuentes gubernamentales, gobernadores que se enriquecen ilícitamente, tienen amparos, salen a las 2 horas o nunca son encarcelados. La justicia de este país está de cabeza. Nosotros estamos desde este lugar haciendo un llamado, no solo al Consejo de la Judicatura, sino a los magistrados que van a recibir su caso, que se apeguen a su código de ética, que busquen los fundamentos jurídicos que sean necesarios para que este hombre acceda a la justicia. A través de él, muchas de las comunidades indígenas podrán ver una esperanza de que en este país se puede vivir en un estado de derecho. Y como organizaciones civiles y como sociedad organizada, seamos capaces de indignarnos y de estar al pendiente de esta resolución y de esta revisión, insisto, conforme a un código de ética. Estamos realmente indignados, enfurecidos por la forma pues tan inhumana como han mantenido al compañero profesor zapatista Alberto Patistán en la cárcel desde hace más de 13 años. ¿Cuál es de fondo la razón por la que el gobierno tiene encarcelado a Alberto Patistán? Porque no le perdonan el ser parte de un movimiento que es el movimiento zapatista, pues que ha logrado, a una contracorriente del gobierno, por supuesto, pues ha logrado elevar de manera significativa el nivel de vida de los pueblos indígenas zapatistas. Su circunstancia, y como tú lo dices, igual que muchos miles, por desgracia, de personas, están sujetos a un proceso totalmente injusto, totalmente amañado, en donde observamos con gran preocupación y con mucha indignación la existencia de jueces de consigna, de magistrados, de tribunales de consigna, que no hacen jamás una valoración de un expediente. Vemos, por ejemplo, en el caso de la Suprema Corte de Justicia, no hay un solo asunto que conozca directamente el ministro ponente de un proyecto. Siempre son los abogados asesores, siempre son los proyectistas, los secretarios de acuerdos los que toman conocimiento de los asuntos y presentan masticado y digerido el asunto simplemente para que a final de cuentas los que tienen que resolver tomen una votación que de antemano ya está decidido cuál es el sentido de esta. Lo que nos dijeron es de que iban a actuar conforme a derecho y con justicia, pero lo que queremos no son palabras, lo que queremos son hechos, que mi papá en estos años pues esté ya con nosotros, en estos meses, perdón. Gracias. Hola, continuamos en Todos Somos 132, estamos en Rompeviento Televisión por Internet. Pues aquí vimos un video justo de solidaridad con Alberto Patistán, que distintos movimientos, organizaciones acudieron al Consejo de la Judicatura a manifestarse. Y bueno, hace rato estábamos platicando sobre el proceso jurídico, pero creo que independientemente del proceso jurídico, la lucha de Alberto Patistán no hubiera sido posible si no fuera por el apoyo de todas las... No sería posible sin el apoyo de todas las organizaciones. Y es en ese momento en el que surge el Comité por la Libertad de Alberto Patistán, al que las tres organizaciones que están aquí representadas pertenecen,
y que a lo mejor sería momento de que nos platicaras un poco cuáles son las actividades que ha realizado el comité y cuáles son las actividades que realizará en los próximos meses. Ya. Bueno, nosotros como Comité por la Libertad de Alberto Patistán quisiéramos antes que nada sentar que estamos tomando simplemente ejemplo de muchos otros esfuerzos que se han hecho durante estos 13 años, ¿no? Alberto Patistán de algún modo ha contado afortunadamente con apoyo en distintos momentos, por distintos sectores, por distintas organizaciones, ahorita, bueno, de entrada por su propio pueblo, el Bosque, el colectivo IC, el Fraiba, el Comanilel, son compañeros igual que se dedican a los medios alternativos, en fin, como ellos, muchos otros colectivos aquí en México y que estos colectivos, y unos más, otros menos en distintos momentos, pero han hecho eco del nombre de Patistán, del caso Patistán, aquí en México e incluso a nivel internacional con otros colectivos, con otras personas. Nosotros como comité, digamos que surgimos, pudimos haber tenido otro nombre, el nombre es lo de menos, pero más bien surgimos a partir del llamado, un llamado urgente que tiene el propio caso, siendo que está en un momento crucial, claro, jurídicamente hablando, y por qué no también decirlo, es una última oportunidad que él aquí en las instancias jurídicas en México tendría la posibilidad para salir libre a Alberto Patistán, o bien que se ratifique esa condena infame. O sea, una condena de 60 años a un hombre, a un maestro tzotzil, a un luchador social, a una persona que ha trabajado por su pueblo, que está más que demostrado que no cometió ninguno de los delitos de los que se le acusa, y con una sentencia de 60 años es algo, bueno, condenable, es algo absurdo, es algo reprobable. Y nosotros simplemente acudimos a este llamado ante una urgencia, ante un momento decisivo, como es el caso, ¿no? Y es, perdóname, sí, y es un acto de resistencia, ¿no, Luis? Además, como lo están haciendo estas organizaciones, Alberto Patistán ha tenido que enfrentar huelgas de hambre al interior de los penales, ver cómo sus compañeros de celda quedan libres mientras él permanece. ¿Nos podrías contar un poco sobre la victimización de todo lo que está pasando? Sí, bueno, creo que es importante decir que Alberto Patistán como tal pertenece de origen a una organización priista, si se quiere, ¿no? Pero en aquellos momentos en los cuales la forma de participar políticamente solo era mediante el PRI, ¿no? Y muy pocas organizaciones más allá de eso. Okay. Y el profesor empieza todo su proceso de conversión, como lo comentaba, cuando se acerca y a los presos del EZLN que habían formado La Voz de Cerro Hueco. Entonces, ahí es donde Patistán empieza inclusive a encontrar cuál es la importancia de la palabra dentro de la cárcel, ¿no? Es importante decir que la mayoría de los presos en los 3 penales en los que he estado no hablan español, ¿no? Y quienes han podido enunciar las problemáticas, las injusticias y todas estas demandas dentro de la cárcel han sido mediante la voz que ellos han llevado tanto en Cerro Hueco como en el Amate y ahora en el penal número 5. ¿No? Y para eso han hecho muchísimas acciones que van desde, por ejemplo, en el Cerezo número 5 lograron que todos, absolutamente todos, hicieran un ayuno, los 500 presos, ¿no? Y eso fue un proceso organizativo a partir de los solidarios de La Voz del Amate y los de La Voz del Amate propiamente. Que La Voz del Amate, el Amate es el penal en el que estuvo. Exacto. Y La Voz del Amate es... Y el proceso fue La Voz del Cerro Hueco, La Voz del Amate, y en el penal número 5, los solidarios de La Voz del Amate. Ya un proceso con presos diferentes, que todos injustamente presos, pero por diferentes razones, no propiamente políticas, pero en el proceso se han convertido en presos políticos porque son presos de conciencia y porque la enseñanza máxima es que ningún preso político tiene condena, ¿no? Totalmente. Esa sería como la palabra y la importancia de lo que ha hecho Patistán y su grupo dentro de los penales. Es un problema de fondo que sucede en prácticamente todo el sistema de justicia penal en el país. Claro. Y es por eso es muy importante los actos de solidaridad, las marchas, el apoyo internacional,
y algo que ha sucedido con Alberto, ¿no, América? ¿Podrías mencionarnos un poco sobre todas las personalidades o los activistas que han estado manifestándose a favor de la liberación? Sí, como lo decía hace un momento, el comité surge a partir de esta necesidad y esta urgencia, es un llamado urgente. Y bueno, así como está el movimiento por justicia, por la paz, con justicia y dignidad, así como está Atenco, así como está la defensa estratégica en derechos humanos, también está Serapaz, está el MAES, está los compañeros jóvenes de resistencia alternativa, está el movimiento, está Iglesias por la Paz, está más de 131, bueno, está el movimiento Yo Soy 132, que de algún modo, y bueno, estamos aquí, ¿no? Este espacio propio. Claro. Entonces, así como estos colectivos, digamos que asumimos este comité y que constantemente, bueno, pues nos tenemos que reunir para empezar, para estar impulsando y con la consigna de mantener presente el nombre de Alberto Patistán, presente la demanda, la exigencia de su libertad. Bueno, pues hemos afortunadamente, insisto, han sido años de trabajo de otros colectivos y nosotros simple y sencillamente nos sumamos a todo este trabajo, a esta demanda. Y bueno, se han sumado, por ejemplo, Manu Chao, Manu Chao en un concierto, bueno, ya por ahí se pronunció, que eso es muy importante y es alentador. Julieta Gurrola, Mardonio Carballo, Ana Colchero, Alberto Cortés, el cineasta, Los de Abajo, Mastuerzo, bueno, entre otros artistas, personalidades solidarios, como personalidades en el mundo académico. Tenemos a Raúl Sibeki, a González Casanova, a Leonardo Boff, Elena Poniatowska, en fin, creo que tenemos un conjunto de compañeros que afortunadamente han acudido y han respondido muy bien a este llamado, y así como ellos, organizaciones sociales de aquí de México. Sí. Y que creemos que es importante sumar las voces más posibles, porque así como se está defendiendo en la parte jurídica y demostrando su inocencia y mostrando que él ya debe salir, que ya no hay motivos por los cuales debería de estar encerrado y mucho menos que la condena tendrían que estarse jugando si son 60 años o no, ya son 13 años, me parece claro. que más que suficientes y condenables, irreparables, que no merecía estar ahí. Y sin embargo, en este momento crucial, creemos que son necesarias todas estas voces. Y partimos también de otras experiencias, partimos de experiencias como la misma que vivimos en Atenco hace escasos 3 años, cuando apenas volvíamos después de unos largos 4 años, unos exiliados, unos en la cárcel, otros todavía pues con miedo, con una situación en Atenco muy particular. Y esa experiencia, junto con otras que hemos vivido los últimos años en México, nos dan también la esperanza, nos dan la posibilidad y nos ha dado lección como para conformar y como para construir, decimos nosotros, la libertad. La libertad no se decreta, se construye. Y en ese sentido, pues, estamos impulsando distintas acciones, iniciativas. Por ejemplo, desde el momento en que surgimos como comité, que somos muy jóvenes en ese aspecto, como comité, inicios de junio, y realizamos distintas actividades. Una de ellas fue un acto afuera de Bellas Artes, otro afuera de la Judicatura, donde llegaron también otras personalidades a decirles a los magistrados la exigencia pues que como pueblo, como sociedad tenemos derecho a hacer. También hace 8 días, el 26 de junio, y se realizó una misa muy importante, muy significativa, con Raúl Vera, con Miguel Concha y bueno, con otros líderes pues de la palabra, de la fe, y que nos parece una congruencia y una contundencia muy importante. En agosto, bueno, pues estamos también preparando distintas acciones, distintas iniciativas que en su momento daremos a conocer, todavía están a discusión, y la idea es coordinarlos con lo más posibles y que se sumen los más posibles. Claro. Y todas estas acciones de solidaridad, en principio para una persona ajena al problema pareciera poco, ¿no? Pero, por ejemplo, los efectos que todo eso tiene para la familia, claro. para las víctimas, no solamente para Alberto, sino para la familia que es victimizada con este proceso. Para el pueblo del Bosque. Exactamente, y el pueblo también ha estado presente en muchísimas manifestaciones, ¿no es así? Sí, la comunidad del Bosque formó el movimiento del Bosque, y que está ligado a todo el movimiento de base eclesial
digamos, al pueblo creyente propiamente, que es una capacidad organizativa muy grande y que, como esta injusticia, han luchado muchas otras y que desde hace 13 años siguen, ¿no?, en pie de lucha hasta la libertad de todos los presos, en este caso de Patistán, y pues ha sido una comunidad muy combativa. Sí, pues de hecho hay un documental de Alberto Patistán, ahorita vamos a poner aquí abajo el link de YouTube para que ustedes puedan verlo, y narran en 1 hora todos los procesos que ha tenido Alberto Patistán, las personas con las que ha tenido que enfrentarse, sus traslados a distintos penales y lo que ha sucedido durante por lo menos el último mes. Pero bueno, ahorita nos tenemos que ir a un corte y ahorita seguimos hablando. No se vayan. Yo diría que en todas sus dimensiones el EZ es un contrapeso y que quizá en este momento es particularmente significativo por esta representación simbólica que tiene el zapatismo como una propuesta de carácter ético-política que sí se contrapone en lo que se está convirtiendo la política institucional en el país y en el mundo. Estamos de vuelta en Todos Somos 132 en Rompeviento Televisión por Internet. Mi nombre es Iván Benumea, seguimos hablando con Luis, con América y con Sandino sobre la lucha por la libertad de Alberto Patistán. Ya hablamos un poco sobre la lucha jurídica y la resistencia que ha tenido tanto Alberto como las distintas organizaciones que se han solidarizado con él. Y ahorita, Sandino, estábamos comentando algo fuera del aire, que ¿por qué no terminas de contarnos aquí? Para yo creo que además, abonando lo que decía América sobre las personalidades que se han pronunciado sobre la libertad de Patistán, creo que este tema tiene algo en peculiar. A diferencia de otros temas en donde también son luchadores sociales, presos políticos o presos por motivos políticos. Aquí, incluso diversos poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo, se han pronunciado por su libertad. El mismo gobernador de Chiapas, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, de manera reiterada han expresado que Patistán debe salir, debe quedar libre. La Cámara de Senadores también sacó un punto de acuerdo en el que exhortaba al Poder Judicial de la Federación para que estudiara a fondo el tema. El mismo comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas, Jaime Martínez Veloz, también se ha pronunciado. ¿Qué es lo que falta aquí entonces? Bueno, y además todas las organizaciones sociales y personas reconocidas que ya mencionaba América, ¿qué es lo que falta aquí? La sensibilidad solamente del Poder Judicial de la Federación, vía el tribunal colegiado, el primer tribunal colegiado con residencia en Chiapas, los 3 magistrados que componen este tribunal, para que reconozcan la inocencia del profesor Patistán. Aquí, a diferencia de otros asuntos en donde se ha politizado y ha habido voces encontradas, hay varios ejemplos, ¿no? Pero aquí, a diferencia de todos esos asuntos, creo que lo que tiene en común y lo que incluso ha unido la posición del ZLN con la posición del gobernador de Chiapas y la posición del Ejecutivo Federal es la demanda de la libertad de Patistán. ¿Qué más quiere el Poder Judicial de la Federación con tantas exigencias de justicia y de libertad para decretar su libertad? Ahora, no solamente es una cuestión de decir vamos a torcer la ley e inventarnos algo ahí para que salgan, hay elementos jurídicos suficientes para que lo hagan. La cuestión es, ¿tiene voluntad el Poder Judicial de la Federación para seguir con esta agenda que ha venido demostrando? No lo niego, como abogado me he dado cuenta que trae una agenda sobre el tema de debido proceso, presunción de inocencia y cuestiones de derechos humanos de sentenciados, pero aquí es una prueba para que realmente dé la señal de que sí se está comprometido con esta agenda de defensa de los derechos humanos.
Y lo que hace tan distinto a este caso a los demás es que para los políticos no hay ninguna duda de que Alberto Patistán es inocente. Claro. Sin duda alguna. Ok, porque o sea, es difícil que los políticos digan eso, ¿no? Siempre tienen que poner trabas. Y a mí me entran muchas dudas porque dices que Alberto Patistán venía de una organización priista. ¿Cuál es ese cambio? Porque a lo mejor acá fuera de la grabación ya sabemos qué pasó, pero el público no sabe esa historia. Pues creo que en gran medida el haber convocado a la comunidad, el haber confrontado a la comunidad con el presidente municipal también priista, eso generó una ruptura dentro del, digamos, su ruptura con el PRI, y también por esas razones que es castigado siendo preso político, ¿no? Yo creo que ese castigo es un castigo también por reivindicar al EZLN, es un castigo por impulsar que muchos de los presos se hayan adherido a la sexta declaración de la Selva Lacandona. Digamos, hay un proceso de cambio rotundo de Patistán a ese momento, y creo que inclusive es importante resaltar que hoy el presidente vía Martínez Veloz, el gobernador propiamente, que se hayan pronunciado por su libertad, también es, digamos, es imposible de encubrir todas las injusticias que se han llevado en el caso, y creo que están orillados a reconocer su libertad, a pesar de que ya hayan pasado 13 años. Yo quisiera preguntarles, aparte de su libertad, ¿cómo es que piensan compensar ese tiempo que ya ha sido preso político, ese tiempo que ya ha sido, digamos, ejemplarmente castigado? ¿De qué manera es que en realidad buscan esa compensación? Debería haber medidas, ¿no? Claro. O sea, en teoría debería haber, no sé. Hay procesos, eso digamos, radica en la decisión propia del profesor. Sin embargo, me parece que hoy el pronunciamiento político se reconoce porque están reconociendo la libertad de inocencia de Patistán, pero también habrá que ser un poco más críticos con esa palabra nueva del nuevo PRI frente a procesos que históricamente han reprimido, ¿no? Claro, entonces Alberto Patistán al principio no era zapatista, sino que fue convirtiéndose y fue concientizando, digamos, en los centros penitenciarios. Dentro de los penales. Perfecto. Y el comité está pensando realizar algo dentro de la próxima semana. ¿Hay alguna acción inmediata? A lo inmediato no. O sea, de hecho cerramos, por así decirlo, en junio. La última de la actividad, digamos, importante que se realizó fue el 26 de junio en las afueras del Consejo de la Judicatura, una misa que hace ratito comentaba, pues fue muy representativa y muy importante, dado que en México además pues somos creyentes, la mayoría de los mexicanos, o sea, es creyente, pero la peculiaridad y la particularidad de la palabra de Raúl Vera, de Miguel Concha, claro, tiene una fuerza mucho más fuerte que incluye a los creyentes y no creyentes. Claro, Raúl Vera, su palabra... ¿podrías platicarle un poquito a la audiencia quién es Raúl Vera? Porque es muy importante que haya... Raúl Vera es un obispo de Coahuila. Él ha sido los últimos años una de las figuras, yo creo que más, igual que Samuel Ruiz, junto con Miguel Concha, una de las figuras como en el ramo religioso muy importantes, y yo creo que me atrevo a decir congruentes y valientes, siendo que en México ser católico también es ser casi sumiso frente a las injusticias que se cometen desde el Estado y desde la propia Iglesia, ¿no? Sí. Raúl Vera afortunadamente es un católico bastante congruente y valiente, y lleva su palabra a la calle y a donde sea que vaya, porque bueno, él cree que ahí está la fe y ahí está Dios, y en ese sentido, bueno, los no creyentes también nos sumamos a esa palabra, sobre todo cuando la pronuncia y la enuncia hacia la justicia, hacia la libertad de cualquier ser humano, no solo de los mexicanos. Y bueno, no se diga de los mexicanos en una situación tan difícil, tan triste, avasalladora, en una descomposición social que nos arrasa y que nos alcanza a muchos, y por otro lado también nos da la palabra y el mensaje de la esperanza, y eso fue lo importante de este acto, el 26, afuera de la Judicatura, y era un llamado también, una forma de apelar a la sensibilidad,
a la justicia a la que se deberían de apegar el Poder Judicial en nuestro país, ¿no? Que mucha falta les hace. Sandino, y en caso de que el Poder Judicial no tuviera esta sensibilidad, ¿ustedes como los litigantes del caso tienen planteado hacer algo más? ¿Es posible hacer algo más jurídicamente? Es posible jurídicamente. En el plano nacional se habrán agotado todas las vías judiciales. En el plano internacional, pues seguiría el sistema interamericano de derechos humanos. Es algo que incluso no podría yo adelantarme porque es una decisión del profesor y de la familia, claro, que seguramente la agotaría, no tengo la menor duda. Pero hay una decisión que mucho se ha platicado mucho se ha mencionado sobre la cuestión del indulto. No quiero dejar de mencionarlo. Esta es una decisión propia del profesor Patistán, que además ya lo ha mencionado. Él dijo ya públicamente, yo no lo pediría. Entonces, eso no determina que no se puede, de oficio no lo podría incluso decretar el propio Ejecutivo Federal. Pero vámonos al fondo del asunto. Creo que aquí el Poder Judicial de la Federación tiene que entender que su tarea, su papel histórico es hacer justicia. Si no hace justicia, eso va a abonar a todas estas manchas que ya tiene el Poder Judicial en ciertos asuntos en donde, como el caso ABC, ahorita se me vino a la mente, en donde en el grueso de la población queda como el malo de la película. Creo que tiene que entender el Poder Judicial de la Federación, tienen que entender los 3 magistrados que van a resolver este asunto, que se debe reconocer la inocencia del profesor Patistán. Además de una cuestión de sensibilidad, como te decía, creo que hay elementos jurídicos, si desde allí lo quieren ver, para desarrollar nuevos temas que en el país no están desarrollados, pero que ya en la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, ese es un tema que puede representar mucho, si así lo quiere el Poder Judicial de la Federación, si quiere rendir cuentas realmente a quien se debe, que es a la sociedad, este es un tema a partir del cual lo puede hacer. Perfecto. Entonces ahí están las opciones, la resistencia como parte de una organización de la sociedad civil y la resistencia jurídica. Creo que agotamos las 2 vías que se han tomado en la lucha por la libertad de Alberto. Y hay más, es decir, si no perteneces a una organización o no perteneces si no eres abogado, hay formas individuales de solidarizarte con Alberto, algunas redes sociales, en fin. Pues hay firmas por internet para pedir la liberación, hay por supuesto el apoyo solidario que se pueda a los procesos que vienen, vienen procesos de presión política muy fuertes, se va a necesitar movilización, se va a necesitar inclusive la posibilidad de quedarnos en un plantón, ¿no? Entonces creo que están los llamados puestos para los procesos que sigan y toda la solidaridad de la sociedad civil va a ser muy necesaria para liberar a todos los presos políticos. Claro. Por ahora, Patistán. Claro. Y la página de Alberto y los Facebook, rapidísimo, que nos queda. Bueno, además que nos van a hacer el favor ustedes, el Face Todos por Patistán, el blog es albertopatistán blogspot.mx y el tweet es todos X Patistán. Perfecto. Que no cabe. Pues Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti. América, gracias, muchas gracias por acompañarnos. Andino. Gracias, Juan. Si quieren estar pendiente de todo lo que sucede con Alberto, ya saben, América acaba de decir las páginas que existen en redes sociales, albertopatistán.blogspot.mx, y hay que estar entonces muy pendientes de lo que sucede en agosto. Hay que dar el ejemplo de que la solidaridad puede vencer todas esas barreras, que marchar sirve de algo, aunque mucho sector de la sociedad piense que no sirve de nada. Y me da mucho gusto que existan abogados como tú que se deciden por esta vía jurídica y de algún modo social que intenta sentar precedentes colectivos y pues sobre todo de justicia. Gracias. Es un trabajo conjunto, no solo es jurídico, es una defensa integral que implica movilización social y trabajo jurídico y el espacio que tú brindas. No, pues acá todos brindamos, Rompeviento también aquí que nos presta el espacio. Y pues sería todo, quédense en Rompeviento, televisión por internet. A continuación viene Luchadoras con Lulú Barrera. Nos vemos la próxima semana.